Saludos a todos. Mi nombre es Alejandro y he sido trailero toda mi vida. Llevo mercancías de un lugar a otro, recorriendo muchas carreteras. Siempre había disfrutado de la soledad de la carretera y la tranquilidad de la noche. Sin embargo, yo viví una experiencia que cambió mi vida para siempre. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando recibí una llamada de mi esposa, Laura. Su voz sonaba extraña, pero la reconocí al instante. Me pedía que regresara a casa rápidamente, sin explicarme nada. Solo repetía que necesitaba que volviera ya. Yo inmediatamente me preocupé y sin dudarlo, di la vuelta para el camino de regreso. Mientras conducía, mi mente se llenaba de preguntas pensando en qué podría haber pasado. Si Laura nunca me llamaba de esa manera, sabiendo que estaba en plena ruta. Intenté contactarla varias veces, pero no respondía. Y con cada kilómetro que avanzaba, mi preocupación aumentaba. Finalmente llegué a casa, pero desde afuera noté que algo no estaba bien. La puerta estaba entreabierta y el interior estaba oscuro. Al entrar me encontré con un caos total. Los muebles estaban volteados y había cosas tiradas por todos lados. Y ahí sentí un terror en todo mi cuerpo que jamás había experimentado, pensando lo peor. Llamé a Laura, pero no hubo respuesta. Revisé cada habitación encontrando lo mismo: desorden y silencio. Mi mente se llenó de pensamientos oscuros. ¿Qué le había pasado? ¿Dónde estaba? En ese momento mi teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. Contesté, y una voz que se identificó como un oficial de policía me informó que Laura había tenido un accidente de coche esa misma tarde. Había muerto al instante. Sentí como si el mundo se derrumbara. No podía creer lo que escuchaba. Eso era imposible, pues ella me había llamado después del accidente. ¿Cómo era posible que hubiera recibido esa llamada? Revisé el registro de llamadas en mi teléfono, y ahí estaba, la llamada de Laura a las 10 en punto. No podía ser un error. Pasé la noche sin poder dormir, tratando de encontrar una explicación. Revisé cada rincón de la casa buscando alguna señal que me indicara que todo era una pesadilla, pero no encontré nada. La casa seguía igual de desordenada, y Laura no aparecía por ningún lado. Al día siguiente fui a la estación de policía para identificar el cuerpo de mi esposa. Fue lo más doloroso que he vivido. Ahí estaba ella, fría y sin vida, en una camilla. No había duda de que era Laura. Regresé a la casa sintiéndome vacío y desorientado. No podía dejar de pensar en la llamada. ¿Qué significaba todo esto? Había sido una alucinación. Pero si la voz había sido tan real, tan clara, y sobre todo, era la voz de Laura. Con el paso de los días, empecé a notar cosas extrañas en la casa. Objetos que se movían del lugar, susurros en los pasillos, y esa sensación constante de que alguien me observaba. Traté de ignorarlo, pensando que era el estrés y el duelo, pero la inquietud no se iba. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido del teléfono. No era una llamada, solo el tono de marcación. Me levanté y fui a la sala, donde encontré el teléfono descolgado. Lo puse en su lugar, pero en cuanto me di la vuelta volvió a sonar. Esta vez contesté, esperando que fuera otra alucinación. Al otro lado de la línea solo se escuchaba estática, pero entre el ruido pude distinguir la voz de Laura susurrando mi nombre. Estaba seguro de que era mi mente torturándome, así que colgué de inmediato, pues no pude soportarlo. Al día siguiente tenía que volver al trabajo. Tenía un viaje para hacer una entrega en mi camión, así que intenté dormir un poco esa noche. Salí a carretera a eso de las 4 de la tarde, pues tardamos mucho en cargar el camión.
Sabía que se me haría de noche en el camino y que tendría que llegar a algún lugar a estacionarme para descansar un poco en la cabina. Y así fue. Pasaban de las 11 de la noche cuando me estacioné en una gasolinera muy grande, donde había más camiones estacionados. Me fui al camarote y me recosté esperando poder dormir un poco. Llevaba apenas algunos minutos con los ojos cerrados, cuando de pronto escuché la voz de mi esposa hablándome al oído, diciendo mi nombre. Yo salté de la cama. Estaba demasiado exaltado que me caí, y rápido me levanté para salir del camión. Por supuesto que al abrir los ojos no había nadie ahí dentro, pero lo que había escuchado fue real, pues ni siquiera estaba dormido aún para haberlo soñado. Estaba afuera de mi camión sin saber qué hacer. Hacía frío esa noche, y yo ni siquiera quería entrar por mi chamarra, la cual había dejado en el asiento del copiloto, y me puse a llorar sin parar. De pronto se me acercó un señor que también se encontraba descansando en su camión que estaba a unos metros de distancia del mío, y me preguntó muy amablemente que si me encontraba bien. Yo le respondí que sí, pues cómo le podía explicar a un desconocido todo lo que me estaba ocurriendo. Él me preguntó que si estaba esperando a alguien, y yo le respondí que no, que estaba viajando solo, pues estaba trabajando. Debía entregar la carga por la mañana. Él me miró algo extrañado, y me preguntó que entonces quién era la mujer que se había bajado de mi camión hacía unos momentos. Yo me le quedé viendo totalmente en shock. ¿Qué mujer?, le pregunté. Él me dijo que había visto a una mujer de edad avanzada, de aspecto descuidado y lúgubre, bajándose de mi camión. Y lo que le pareció más extraño fue que ella caminó hacia el monte perdiéndose en él, suponiendo que había ido al baño, pero desde entonces no había regresado. Ahí fue cuando supe que necesitaba ayuda. Debía ir con alguien que me ayudara a descifrar lo que estaba ocurriendo y el por qué. Cuando terminé aquel viaje me decidí a ir con un espiritista, brujo o como lo quieran llamar, y lo que me dijo fue algo que no me esperaba y que me dejó sin palabras. Me dijo que la voz de mi esposa que yo decía escuchar, en realidad no era ella, sino que se trataba de algún demonio haciéndose pasar por ella, pues me dijo que a mi esposa alguien le había hecho un trabajo muy fuerte de brujería y que ese había sido la causa de su accidente. Me dijo que tal vez la primera llamada que recibí de ella, en efecto, era ella pidiéndome ayuda, pues ese demonio tenía su alma. Pero después de eso, ya no era ella quien me llamaba. El hombre me dijo que yo traía algo muy malo pegado a mí, que probablemente a mí también me habían hecho algún trabajo, o que tal vez era el mismo demonio quien tenía el alma de mi esposa. Les juro que me costó mucho trabajo creer todo eso. Para empezar, yo jamás creí en brujería ni en cosas de este tipo. Y en segundo lugar, mi esposa era una mujer muy bondadosa y de buen corazón. No podía imaginarme a nadie haciéndole ese tipo de cosas. No veía a nadie detestándola tanto, para incluso hacer que perdiera la vida. Pero en este mundo hay mucha gente mala, a veces disfrazados de amigos, que en realidad es tanta la envidia que te tienen, que pueden llegar a hacer este tipo de cosas atroces. Y lo digo porque pude comprobar que lo que el brujo me dijo era verdad. Primero que nada me hizo un trabajo para liberarme de aquel ente, demonio o lo que fuera que me estaba siguiendo. Dijo que cualquiera que fuera el trabajo que me habían hecho, ya no podía hacerme daño. Y lo noté desde que salí de ese lugar, pues desde entonces ya no me ocurrió nada paranormal. Comencé a ir a la iglesia todos los días, a pedir por el alma de mi esposa. Pedía porque pudiera descansar en paz y su alma fuera liberada. Pasó poco más de un año después de todo esto. Un día me encontraba saliendo del banco, y ahí me encontré a una excompañera de trabajo de mi esposa.
quien me vio y me saludó con mucho gusto. Ella apreciaba mucho a mi esposa y era muy buena gente. Entre la plática la noté algo rara, como queriendo decirme algo que no se atrevía, hasta que por fin salió de su boca. Tengo que contarte algo. Sabía que era con referencia a mi esposa, así que le dije que fuéramos a una banca a sentarnos y le dije, «Te escucho». Ella divagó mucho antes de contarme, pues le daba miedo hablar, pero a manera resumida lo que me dijo fue que sentía que una mujer que trabajaba con ella y con mi esposa había sido la responsable de lo que le había ocurrido. Ella me contó que desde que Laura entró a esa empresa, aquella mujer la veía como competencia, pues mi esposa era muy buena en lo que hacía, y nunca le cayó bien. Creaba rumores en su contra y se notaba a kilómetros la envidia que le tenía. También me contó que otra compañera que se juntaba mucho con esa mujer le había confesado que ella misma había sido la que había quitado a mi esposa del camino. Con esas mismas palabras, la mujer muy orgullosa lo confesó. Según ella, había ido con una bruja muy poderosa para hacerle ese trabajo a mi esposa. Finalmente le había funcionado y lo contaba con emoción, como un logro cumplido. Era realmente perturbante. La compañera de mi esposa me confesó que no me había dicho nada, porque tenía mucho miedo de que esa mujer le pudiera hacer algo similar a ella, o a sus hijos pequeños. Pero estaba arrepentida de no habérmelo confesado antes, aunque también dudaba que yo le fuera a creer. Le agradecí por contarme lo ocurrido. Le dije que no se preocupara por no habérmelo dicho antes, pues entiendo el temor que ella sentía por aquella macabra mujer. Y si me preguntan si le hice algo a manera de venganza, la respuesta es no. Pero la vida misma se encargó de ella, pues meses después de eso, me enteré que había fallecido de cáncer. La vida sola se encargó de ella, y mentiría si dijera que no me dio gusto, después de todo el daño que le hizo a mi familia, en especial a mi esposa. Tengan mucho cuidado con la gente que los rodea. No se imaginan la maldad que hay en este mundo. Gracias por su tiempo. Buenas noches. Continuamos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Roberto y llevo más de 15 años trabajando como conductor de camiones de larga distancia. Nunca había tenido una experiencia fuera de lo común hasta aquella noche, que comenzó como un viaje rutinario. Salí de Guadalajara con destino a la Ciudad de México, pero una tormenta intensa me obligó a tomar una desviación. La carretera secundaria por la que me desvié era angosta y llena de curvas pronunciadas. La lluvia caía con tanta fuerza que apenas podía ver más allá de pocos metros frente a mi camión. Las señales de tránsito apenas eran visibles. Y después de un rato me di cuenta de que estaba perdido. El reloj del tablero marcaba las 11 de la noche, cuando vi un área de descanso a lo lejos, iluminada por luces parpadeantes. Me acerqué y vi que el lugar estaba con algunos camiones en mal estado, y ningún conductor a la vista. El sitio tenía un aspecto extraño, pero no tenía otra opción. Necesitaba descansar y esperar a que la tormenta amainara. Aparqué mi camión y, al bajar, sentí una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. Los camiones estaban oxidados y cubiertos de maleza, como si llevaran años ahí. La lluvia comenzó a disminuir, pero una niebla espesa cubrió el área. Decidí quedarme en la cabina, pero no lograba relajarme. Los ruidos de la tormenta se mezclaban con un silencio inquietante en el área de descanso. Permanecí sentado, mirando por el parabrisas y tratando de calmarme. No pasó mucho tiempo antes de que un ruido fuerte me hiciera saltar del susto. Era un ruido metálico, seguido de lo que parecían gritos y el chirrido de llantas. Miré el reloj. Eran las 3 de la madrugada.
Me enderecé en el asiento tratando de entender qué estaba pasando. A través de la niebla vi luces moviéndose entre los camiones abandonados. Con algo de temor, pero más que nada curiosidad, salí de la cabina para investigar. Caminé despacio con una linterna en la mano, y a medida que avanzaba los ruidos se volvían más fuertes. Alcancé a ver figuras humanas, pero había algo muy extraño en ellas. Me acerqué más y vi con claridad que eran otros conductores, pero sus rostros mostraban expresiones de terror y angustia. Algunos estaban dentro de cabinas destrozadas, otros caminando por ahí como buscando algo. Todos presentaban heridas visibles, pero lo más espantoso eran sus ojos vacíos, cuando parecían encontrarse con los míos, como si pudieran verme. El aire comenzó a sentirse muy pesado, y me llegó un olor a gasolina y metal quemado. De pronto, vi cómo los accidentes se repetían frente a mis ojos. Un camión se volcaba, otro chocaba contra un árbol, y cada vez que esto sucedía se escuchaban los gritos y lamentos de esos hombres. No tardé mucho en comprender lo que estaban viendo mis ojos. Al parecer, estos conductores revivían sus últimos momentos una y otra vez. No podía creer lo que veía. Intenté retroceder, pero mis pies no me respondieron. Y de pronto una de las figuras comenzó a acercarse a mí. Tenía el rostro con quemaduras que le llegaban hasta el hueso. Esta figura parecía decirme algo, pero solo escuchaba murmullos. Sonidos incoherentes, pero con mucho sufrimiento. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondió del miedo que sentía. En eso, la figura levantó una mano, señalándome, y en ese momento, todos los conductores se detuvieron y me miraron. Me quedé paralizado, sin poder apartar la mirada de esa figura, la cual cada vez se acercaba más, susurrando. En ese momento, un relámpago pareció caer muy cerca de la zona, tirándome al piso por el ruido tan fuerte que hizo. Cuando me levanté, los conductores ya no estaban. Regresé a mi camión rápidamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Arranqué el motor y me alejé de ese lugar tan rápido como pude. Conduje sin parar hasta que la luz del amanecer empezó a iluminar el cielo. El área de descanso y los camiones desaparecieron en el retrovisor, pero la sensación horrible que sentía no se iba de mí. No busco explicaciones ni consuelo. Yo sé que lo que vi esa noche fue real y nunca lo olvidaré. Desde entonces evito las carreteras secundarias y las áreas de descanso desconocidas. La vida en la carretera puede ser solitaria y peligrosa, pero esa noche me mostró que hay cosas peores que solo perderse en una tormenta en medio de la nada. Puedes encontrarte con espíritus vagando en la oscuridad, reviviendo su tortura una y otra vez por siempre. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Saludos a todos. Mi nombre es Hugo, y llevo más de 20 años conduciendo camiones de larga distancia. Siempre he disfrutado la tranquilidad de la carretera y el sonido constante del motor de mi camión. Sin embargo, hace unas semanas, durante uno de mis viajes nocturnos, viví una experiencia que nunca olvidaré. Me detuve en una de esas áreas de descanso solitarias, en una carretera desolada de Sonora. Era una de esas paradas antiguas y en mal estado, con baños sucios y máquinas expendedoras que no funcionaban. Mientras caminaba para estirar las piernas, noté algo en el suelo, junto a una de las bancas de concreto. Era una radio antigua, con un diseño redondeado y botones grandes. Pensé que podría ser útil para entretenerme en los viajes largos, así que la recogí y la llevé a mi camión. Esa noche, después de verificar que la radio funcionaba bien, la instalé en la cabina. Al principio solo emitía estática y ruido blanco, pero conforme avanzaba por la carretera,
La estática se transformó en una música suave de los años 50. Me pareció algo curioso, pero, en fin, no era algo relevante para mí. Mientras conducía por la noche en aquella carretera y escuchaba aquella música antigua, algo extraño ocurrió. La radio dejó de emitir aquella música de los años 50 y de pronto escuché la voz de una mujer pidiendo ayuda. Se escuchaba bastante desesperada y asustada. Decía haber tenido un accidente en el kilómetro 9 de esa carretera por la cual yo iba conduciendo, y pedía ayuda desesperadamente. Aunque yo no sabía desde dónde estaba hablando aquella mujer. Aceleré lo más que pude, pues estaba a pocas millas de llegar a aquel lugar. Pero cuando llegué, ahí no había absolutamente nadie. Yo esperaba encontrarme con coches destrozados en la carretera o a los costados. Esperaba ver un camión, pues pensé que de ahí aquella mujer estaba solicitando la ayuda, pero no vi absolutamente nada. Así que mi primer pensamiento fue que la mujer se había equivocado de kilómetro. Así que decidí seguir conduciendo para ver si lograba encontrarla. Pero eso jamás sucedió. En todo mi trayecto, jamás vi ningún accidente, ningún coche o camión varado. Todo estaba normal. Cabe mencionar que cuando pasé aquel kilómetro en donde supuestamente se encontraba aquella mujer, su voz dejó de escucharse en la radio, y de nuevo comenzó a sonar aquella música antigua. Nunca supe qué sucedió. Pasó un día, y yo volví a carretera. De nuevo encendí la radio, y por mucho que intentaba moverle, solo se escuchaba música de aquellos años. No había otras estaciones ni locutores. Solo la música sin parar. Pero ya me estaba acostumbrando. Me agarró la noche de nuevo en medio de la carretera. Y de pronto de nuevo aquella música se dejó de escuchar. Esta vez era la voz de un hombre la que comenzó a escucharse a través de aquella radio. Pero él no pedía ayuda. Él solamente pedía que quien fuera que lo escuchara le dijera a su esposa Margarita y a su hija Carla que las amaba, pues decía que se encontraba perdido en algún lugar oscuro y vacío, y presentía que jamás iba a regresar. Después de eso, de nuevo, la música antigua comenzó a sonar como si nada. Yo estaba bastante sorprendido a este punto. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero en eso, se me ocurrió voltear a un costado, y logré ver una cruz muy grande con una corona, lo que quería decir que alguien había fallecido en ese tramo. Fue ahí cuando sentí un hueco en el estómago, pues había caído en cuenta que cada vez que pasaba por algún lugar en donde había ocurrido algún accidente y había cruces, era cuando las voces se empezaban a escuchar a través de la radio. Seguí conduciendo con un miedo indescriptible. Iba muy nervioso, pero poniendo atención a donde hubiera alguna cruz por un costado de la carretera. Pasó como hora y media cuando volvió a ocurrir. La música dejó de escucharse, justo cuando iba pasando a un costado de una cruz llena de flores, y de inmediato escuché la voz de una niña. Ahí casi pierdo el control del volante, pues tan solo era una niña llorando. No decía nada. Simplemente estaba llorando. Se notaba que estaba asustada y perdida, pero nunca dijo ni una sola palabra. La piel se me erizó y me dieron muchas ganas de llorar, pero fue tanto mi miedo que no quise ni pararme a ver aquella cruz, para confirmar que se trataba de una pequeña que había perdido la vida ahí. Simplemente seguí conduciendo, hasta que la radio volvió a tocar aquella música, que mejor decidí apagar. Lo primero que pensé fue que apenas llegando a mi siguiente destino, iba a desinstalar esa radio, y la iba a tirar en algún lugar donde nadie pudiera encontrarla, e instalarla en su vehículo como yo, pues ese aparato tenía algo maligno. Seguí conduciendo en silencio con la radio apagada, cuando de pronto se encendió de la nada con la estática a todo volumen. No se escuchaba música,
pero poco a poco se empezó a escuchar la voz de dos varones que, por el tono de voz, parecían muy jóvenes. Ambos lloraban y gritaban que los sacaran de ahí, que se estaban quemando. Sus gritos eran tan desgarradores y atroces que empecé a picarle a la radio para apagarla, pero nada funcionaba. No sé ni cómo hice para no perder el control del volante, pues aceleré para que eso dejara de escucharse. Sabía que saliendo del tramo, en donde probablemente esos jóvenes habían perdido la vida, eso dejaría de escucharse. Y así fue. Yo no soportaba más la situación, así que me estacioné en la primera gasolinera que vi, y ahí desinstalé el radio, conduje unos kilómetros y la lancé al monte, a mitad de la nada para que nadie pudiera encontrarla. Yo nunca me imaginé que algo así pudiera pasarme a mí, a alguien tan incrédulo y escéptico, pero son cosas que no puedes controlar. Aunque yo hubiera querido que jamás me hubiera sucedido algo así, y que hasta la fecha siga escuchando aquellas voces en mi mente cada que estoy solo y en silencio, me dejó una lección. Jamás recojas algo que alguien más tiró por algún motivo, pues esa razón puede ser algo que te cambie la vida para siempre. Gracias por escucharme. Continuamos. Saludos a todos. Mi nombre es Daniel, y soy conductor de camiones de larga distancia. Mi trabajo me lleva a recorrer las carreteras día y noche, sin importar las condiciones del clima. Una noche en particular, mientras manejaba por una carretera desierta, me encontré con una experiencia que todavía me deja perplejo y que sigue sembrando dudas en mi mente. Estaba conduciendo en una carretera completamente vacía, sin señales de otros vehículos o personas, cuando vi a una mujer vestida de blanco al borde del camino. Parecía desorientada y pensé que podría necesitar ayuda, así que decidí detenerme. En mi experiencia como conductor, he visto muchas cosas, pero nada me había preparado para lo que iba a suceder. La carretera estaba oscura y solitaria, sin luces ni tráfico, solo la iluminación de los faros de mi camión. La mujer se acercó y subió al asiento del copiloto sin decir una palabra. Yo quise suponer que estaba asustada por subirse al camión de un extraño en medio de la nada. Por eso ignoré su comportamiento y traté de comprender por lo que estaba sintiendo. Pero su mirada estaba perdida, y su piel era tan pálida que reflejaba la luz de los faros, dándole un aspecto inquietante. Continué manejando, atento a cualquier señal de un accidente o alguna situación del por qué ella estaba en ese lugar desolado. Durante el trayecto, la mujer se veía muy nerviosa, constantemente mirando hacia atrás como si estuviera siendo seguida. Intenté hablarle de temas sencillos para tranquilizarla, pero apenas me respondía. Sus ojos no se apartaban de la carretera que dejábamos atrás, lo que me generaba una sensación de alerta de que algo podría ponernos en peligro. El ambiente dentro de la cabina de por sí ya era algo tenso. Ahora con ese comportamiento todo se volvió más inquietante. La mujer señaló hacia adelante, mencionando que el accidente había ocurrido más adelante, cerca de una curva. Sus ojos mostraban un miedo profundo y auténtico. Seguí conduciendo, siguiendo sus indicaciones, pero cada vez que nos acercábamos a un punto mencionado por ella, yo me sentía más intranquilo. Esa carretera que conocía bien se sentía extraña esa noche. El ambiente era muy pesado, como una energía muy negativa en ese lugar. A medida que avanzábamos, la temperatura descendía de manera notable. Curiosamente, la mujer parecía más tranquila, casi serena, como si el frío la reconfortara. Finalmente llegamos a una casa antigua en muy mal estado, con ventanas rotas y con solo una luz tenue alumbrando la entrada. Volteé para decirle que habíamos llegado, pero ella ya no estaba.
Me quedé mudo al darme cuenta que no estaba. Asustado me bajé del camión y me acerqué a la puerta de la casa. Toqué varias veces hasta que una anciana abrió la puerta. La anciana me miró consternada, pero con una expresión muy apagada. Le expliqué que había traído a una mujer que decía ser su hija y le describí cómo era, pero que me acababa de dar cuenta que ya no estaba en el camión, y no entendía lo que estaba pasando si en ningún momento me detuve. La anciana permaneció en silencio por un momento, y su expresión cambió a una de dolor profundo. Me dijo en un susurro que su hija había muerto en un accidente en esa carretera hace muchos años. Según ella, su hija siempre intentaba llegar a casa, pero nunca lo lograba. Me quedé sin palabras. En verdad recorrí la carretera con un fantasma. La anciana me invitó a entrar, pero con pena rechacé la invitación. Sentía la necesidad de alejarme de ahí lo antes posible. Regresé a mi camión y, con manos temblorosas, encendí el motor. Mientras me alejaba, no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. La sensación de que algo no estaba bien no me dejó durante todo el camino de regreso. Esa noche la carretera, que siempre había sido un lugar de trabajo y rutina, se convirtió en un lugar misterioso y atemorizante para mí. Después de ese encuentro, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar hacia el lugar donde encontré a la mujer. A veces creo ver una figura a lo lejos, pero nunca me detengo. La experiencia me dejó una marca imborrable, una historia que no comparto con otros conductores ni con nadie más. Es un recuerdo que prefiero guardar para mí, aunque la imagen de la mujer nunca desaparezca de mi mente. Esa noche continué mi ruta, pero mi inquietud nunca se fue. El camión, que usualmente era un refugio seguro y familiar, se sentía frío y extraño. No podía dejar de pensar en la anciana y su hija, en el destino trágico que las separó para siempre, pero a la vez, de alguna manera unidas por la tragedia. Trataba de encontrar una explicación lógica, pero simplemente no la había, más que había sido un evento paranormal. La carretera nunca volvió a ser la misma para mí después de esa noche. Lo que antes era una ruta más en mi rutina de trabajo, se convirtió en un recordatorio de lo misterioso que puede ser el mundo, y que hay muchas cosas que no podemos explicar ni comprender. Esa presencia siempre me acompaña en el camino. Es algo que no puedo olvidar estando en carretera. Y así sigo mi camino, llevando conmigo el recuerdo de una noche que cambió mi percepción de la realidad para siempre. Buenas noches.